Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Espero que muy bien. Les saluda su amigo Wilma Martínez. Como habíamos quedado la última vez que conversamos en nuestro tema de reingeniería transpersonal, habíamos conversado un poco lo que significa reingeniería transpersonal y en esencia la definíamos como la capacidad de transformarse, de crecer, de renovarse, de reinventarse totalmente. De esa manera definíamos la reingeniería transpersonal. Y habíamos quedado, ahora sí, en abordar un subtema, el cual es el sentido de los obstáculos en nuestra vida. Muy interesante. Pero partamos de la idea en común de lo que es un obstáculo, ¿cierto? Un obstáculo puede ser visto por cada uno de nosotros de diferente manera, de manera subjetiva, pero en una forma global o general, un obstáculo puede ser una crisis, una situación difícil, a eso que llamamos problema, puede ser inclusive una enfermedad. En síntesis, es cualquier situación adversa que nos exige, que está ahí enfrente de nuestro camino y en cualquier momento impide o hace difícil nuestro progreso en este mismo camino. Ok. Entonces, ya con esa idea un poco aclarada, debemos entender algo muy importante. Un obstáculo puede ser básicamente dos cosas. O sea, quiero decir, un obstáculo en nuestra vida puede representar básicamente dos alternativas. Ok. Pero ¿cuáles son esas alternativas? Ok, vamos a explicarlas. Vamos a ahondarlas, vamos a profundizar un poco. Un obstáculo puede significar una señal, una indicación de la vida, de Dios, del universo, del destino, en fin. Puede ser esa señal, esa indicación de que por allí no es, que debemos tomar otro camino. O sea, que en ese sentido un obstáculo es una oportunidad para replantearnos nuestro camino. Muy importante, ¿ok? Entonces, eso en mente debemos tener para iniciar. Un obstáculo puede significar una señal inequívoca de que por allí no debemos seguir, porque no vamos a poder progresar, no vamos a poder avanzar, ¿sí? Nos va a perjudicar. Es una señal para replantearnos el camino. Eso puede ser un obstáculo. Pero, por otro lado, un obstáculo puede significar otra cosa muy diferente. En ese sentido, un obstáculo puede ser una invitación, ¿cierto? A que nos esforcemos, a que demos más de nosotros, a que saquemos más esfuerzo,
a que nos exijamos un poco más, a que descubramos potenciales que hasta ese entonces desconocemos. ¿Ok? Entonces miren, qué interesante. Un obstáculo puede ser esa invitación a que lo superemos. ¿Sí? Qué paradójico, ¿cierto? El obstáculo nos está invitando a que lo superemos, a que nos exijamos un poco más y lo trascendamos, a que nos esforcemos y descubramos potenciales nunca antes vistos por nosotros. Qué bueno, ¿cierto? Entonces, ahí tenemos dos posibilidades, ¿cierto? En lo que puede significar un obstáculo. En una opción puede ser esa señal de la vida, del universo, de Dios, de que ese no es el camino indicado, que ese no es el camino que nos favorece, ¿cierto? Pero por otra opción, o por otro lado, quiero decir, es una oportunidad a que nos esforcemos más, a que saquemos más de nuestro potencial y trascendamos esa situación difícil, ¿sí? Pero la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo discernir? ¿Cómo descubrir cuándo es un caso o cuándo es el otro? ¿Cierto? He allí el meollo del asunto, ¿cierto? Esa es la parte interesante. Como decía nuestro amigo Cantinflas, he ahí el detalle, ¿cierto? Ese es el punto clave, descubrir cuándo esa situación adversa, cuándo ese obstáculo es una señal de que por allí no debemos seguir transitando, o cuándo significa esa invitación a que lo trascendamos, ¿cierto? Ese es el detalle, ese es el punto más importante para entender, enfrentar y asumir un obstáculo, ¿sí? Se requiere sabiduría. Pero cuando les hablo de sabiduría, hablo de esa capacidad de entender la situación, de entender las señales, de despertar nuestra conciencia y entender todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor en ese momento mientras estamos enfrentando esa situación. Y entonces poder conectarnos, ¿cierto?, con nuestra conciencia y saber cómo proceder, cómo enfrentar esta situación. Si tenemos que replantearnos y hacer un viraje y tomar otra senda, otra vía, o superarnos. Esto es de vital importancia porque ¿qué sucede? Muchas veces nos desgastamos una y otra vez frente a una situación, cualquiera sea, de cualquier ámbito, emocional, sentimental, de salud, cualquier situación, cualquier crisis, cualquier problema amoroso, cualquier situación. Estamos de pronto enfrentando esa situación una y otra vez y nos desgastamos una y otra vez, y entonces simplemente estamos siendo tercos, ¿cierto? Obstinados, pero no vamos a llegar a ningún lado si seguimos enfrentando este asunto, ¿cierto? Porque en este caso es una situación que nos indica que hay que cambiar, que hay que hacer un viraje. Pero por otro lado, a veces tenemos situaciones en las que tenemos que esforzarnos, ¿cierto? En las que estamos a punto de obtener el logro y sencillamente desistimos, declinamos y nos perdemos la oportunidad, ¿cierto? Es como si estuviésemos cavando, ¿cierto?, para descubrir ese tesoro y ya a punto de llegar a él desistimos, ¿cierto? Y sencillamente dejamos tirado esa labor y nos perdemos la oportunidad. Entonces, es clave, es vital entender cuándo es un asunto y cuándo es otro. Quiero hablarles de un principio o una ley, que no sé si ustedes la han escuchado. Hace un rato escuché acerca de esa ley o ese principio. Se llama la ley del cactus de aloe. La ley o principio del cactus de aloe. Pero, ¿de qué trata esta ley? Ok, vamos a
resumirla un poco, ¿cierto? La Biblia nos habla acerca de las personas que en tiempos de Jesús sufrían de lepra, ¿cierto? Los leprosos. Y estas personas eran exiliadas, eran expulsadas de la ciudad, ¿cierto? Y el lugar donde ellos se reunían, las cuevas, ¿cierto? Ellos, pues, sí, se reunían todos los leprosos y allí sencillamente esperaban su momento de partida, ¿sí? Simplemente estaban allí esperando el momento en que morían. Pero, como algo curioso, por estudios científicos de nuestra época, de nuestra actualidad, se descubrió que en los lugares donde estaban los leprosos, donde se reunían los leprosos, en esas cuevas, crecía una variedad muy interesante del aloe, ¿sí? Por eso el nombre de la ley del cactus de aloe. Esta variedad de aloe era espectacular, ¿cierto? Y saben que hoy sabemos, en nuestros días, por estudios, que el aloe vera, contiene ingredientes que representan una cura para la lepra. El aloe tiene gran capacidad regeneradora, ¿cierto? Como regenerador celular y antioxidantes, ¿cierto? Y le favorece mucho a la piel, ¿cierto? Se hacen muchos tratamientos acerca de la piel. Entonces, miren qué curioso. En todos los lugares donde estaban confinados los leprosos, estaba la cura, ¿sí? A unas cuantos pasos estaba la cura. Solo tenían los leprosos que estirar su mano y allí estaba, ¿cierto? Pero, obviamente, desconocían esto. Entonces, ¿por qué les hablo de este principio o esta ley del cactus de aloe? Porque muchas veces, realmente, cuando estamos enfrentando estas situaciones difíciles, ¿cierto? Esas crisis, realmente al lado del problema, ¿cierto?, está la solución. O sea, lo que les quiero decir que cuando enfrentamos el problema, el mismo problema nos conduce a su solución. Ahí está, ¿cierto? Es algo así como para buscar o para extraer el antídoto contra el veneno de la mordedura de serpiente, pues obviamente se extrae del veneno de la serpiente. O sea, el mismo veneno nos proporciona el antídoto. Entonces, las mismas situaciones adversas, las mismas dificultades, los mismos problemas, nos proveen la solución. Se requiere estar atentos, se requiere despertar conciencia, como decía anteriormente, ¿cierto? Conectarse con la realidad, entender todos los asuntos, entender todas las señales, y entonces podemos llegar a la solución de esa situación difícil. Entonces la reingeniería transpersonal nos enseña, para terminar, que el sentido de los obstáculos en nuestra vida, ¿cierto?, es, por un lado, para despertarnos, para ayudarnos a elevar nuestra conciencia, a estar claros del lugar donde estamos, entender el lugar y el espacio, el momento. Y de esta manera, entender cuándo redireccionar, cuándo cambiar, ¿cierto? A partir de la reflexión, a partir del análisis detallado de la situación, de la introspección, entender cuándo hacer cambios importantes en nuestro camino, cuándo girar, cuándo cambiar de dirección, cuándo redireccionar, ¿cierto? Y por otro lado, los obstáculos también nos proporcionan esa fuerza, esa capacidad. ¿Sí? En realidad,
la posibilidad de descubrir que esa fuerza ya yace en nuestro interior, que esa capacidad, que ese potencial, que esos talentos dormidos están allí, y entonces ese obstáculo es una oportunidad para que despertemos ese potencial, ¿cierto? Y podamos descubrir ese poderoso ser que todavía desconocemos, poder extraer ese verdadero yo que aún desconocemos. Entonces, ese es el verdadero sentido de los obstáculos en nuestra vida, ¿sí? Oportunidad valiosa para descubrirnos, para entender la realidad que nos rodea y extraer de nosotros todo el potencial, todo ese maravilloso potencial que está en nuestro interior. Bueno, amigos, este era el mensaje que les quería compartir hasta ahora. Sigamos conectados en esta enseñanza de la reingeniería transpersonal para descubrir hasta dónde podemos llegar si nos proponemos. Muchas gracias, que estén todos bien, que puedan descubrir día a día valiosas enseñanzas que la misma vida nos proporciona en toda experiencia que enfrentamos en nuestra vida, y les deseo éxitos en cada asunto que emprendan en su vida. Chao y que estén muy bien, cuídense.